Hola, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. ¿Qué es el señorío de Cristo? Quiero pasar unos minutos con ustedes hablando de este tema que es muy importante y que también se presta a algunas confusiones. Jesús es el Señor. Fue una de las primeras confesiones, si no es que la primera confesión de los cristianos primitivos. Ellos empezaban a decir que Jesús era el Señor. ¿Y qué quería decir la iglesia cuando decía que Jesús era el Señor? Cuando menos 6 cosas. Que Jesús era el Señor de la creación, que era el Señor de la historia, que era el Señor de la salvación, que era el Señor de la iglesia, de los discípulos y Señor del futuro. Ahora, en las Escrituras, no siempre cuando se usa la palabra Señor quiere significar esto que yo acabo de decir. Por ejemplo, la samaritana en Juan 4, versículo 11, le dice a Jesús Señor, pero no le dice reconociendo lo que yo acabo de decir de la iglesia. Le dice Señor como una palabra de cortesía. También el centurión le llama Señor a Jesús como sinónimo de maestro, o como en Latinoamérica que decimos Don Felipe, por ejemplo. ¿Cómo está Don Felipe? Cuando hablamos de don, estamos utilizando una palabra para mostrar respeto, ¿no? Eso en Mateo 8, versículo 6, en el caso del centurión. Ahora, en el caso de los discípulos, pues Jesús era el Señor del sábado, Marcos 2, versículo 28. También durante el lavatorio de los pies en Juan 13, versículos 13 al 16, Jesús les dice, ustedes dicen que soy yo Señor, y lo dicen bien, ¿no? Soy el amo. En Juan 20, 28, ¿qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío, una declaración de la deidad del Señor. También en 1 Corintios 8, 5, Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores, refiriéndose a los ídolos. Entonces también Señor se utilizaba para referirse a los ídolos, de acuerdo con esta porción en Corintios. Y también se utilizaba la palabra Señor para referirse al esposo, como en el caso de Sara y Abraham, de acuerdo con 1 de Pedro 3, versículo 6, ¿no? Mi Señor, hablando de su esposo. Ahora, Romanos 10, versículos 9 al 10, eso sí, déjeme leérselo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces, ¿qué significa aquí confesar que Jesús es el Señor? Para algunos, esto significa que tú le obedeces en todo. Entonces, si esta confesión significa eso, quiere decir que somos salvos cuando obedecemos a Cristo. Y eso presenta un problema, porque las Escrituras dicen que la salvación es por la fe sola, en Cristo solamente y por gracia solamente. Y yo entiendo a algunos hermanos que hablan de este pasaje en Romanos 10, versículos 9 al 10 como una prueba de que obedecer a Cristo es una condición de la salvación. No es una condición de la salvación como lo vamos a ver ahorita. El señorío de Cristo, el señorío objetivo de Cristo está aquí a la vista. Decir que Jesús es el Señor en el contexto de Romanos 10, versículos 9 al 10, significa reconocer que Jesús es soberano y divino, es poderoso sobre la vida y sobre la muerte. Significa reconocer su resurrección. Y Filipenses 2, versículo 11 dice que este señorío un día será reconocido por todos en el mundo. Toda rodilla se doblará reconociendo que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Actualmente este señorío objetivo de Cristo, del reconocimiento de la divinidad, de los atributos divinos de Cristo, de su resurrección, no es aceptado por todo el mundo, pero un día sí lo será. Así que cuando un judío reconocía que Jesús era Curios, le estaba adscribiendo a Cristo deidad y atributos divinos. Ese se conoce como el señorío objetivo de Cristo. En Juan 10, versículo 33, Jesús es acusado de blasfemia. Se le dice que él a sí mismo se hace Dios, en el sentido de que él es el Cristo. Y 1 Corintios 12, versículo 3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, y el contexto es una discusión respecto de los ídolos mudos
Y bueno, cuando alguien reconoce que Jesús es Señor, está reconociendo que Jesús no es un ídolo, sino que Él es divino, tiene atributos divinos y Él no está mudo. Reconocer, confesar que Jesús es Señor significa eso, reconocer su deidad, reconocer sus atributos divinos, reconocer que Él es Señor sobre la vida y la muerte, reconocer que Él es Dios. Y esto era durísimo en el tiempo de la iglesia, cuando empieza la iglesia. Cuando la iglesia declaraba que Jesús era Señor, se metía en muchos problemas con la religión de su tiempo, porque se le atribuía a Jesús divinidad. Ahora, está por otro lado la faceta del señorío subjetivo de Cristo, que es el llamado de todos los discípulos a dedicar su vida a este Señor Jesús, en obediencia y en sumisión. Este señorío subjetivo de Cristo en la vida cristiana es como un subir y bajar, porque cuando tú obedeces al Señor Jesús, tú estás reconociendo ese señorío de Cristo. Cuando no obedeces al Señor Jesús, tú no estás reconociendo el señorío de Cristo, sino que lo estás negando. Entonces, este es como por ejemplo Pedro, ¿se acuerdan en Hechos 10, versículo 14? Cuando tiene esta visión en donde le dicen que coma, Pedro, ¿qué dice? Pedro le responde al Señor, le dice, no, de ninguna manera, yo nunca he comido nada impuro, nada que no esté limpio. Y la visión, el Señor le dice, come, mata y come. Y había cuadrúpedos, había aves en la visión. Entonces ahí tenemos a un Pedro que no se está sometiendo al señorío de Cristo, al señorío subjetivamente hablando de Cristo, ¿no? Reconocía el señorío objetivo de Cristo, reconocía que Cristo había resucitado, que era divino, que tenía poder sobre la vida y la muerte, que había resucitado. Él reconocía ese señorío, había confesado con su boca que Jesús era Señor. Sin embargo, a un nivel subjetivo, no estaba obedeciendo lo que el Señor pedía y estaba negando el señorío en ese sentido, ¿no? Entonces vean estas dos facetas del señorío de Cristo. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Romanos 6, versículo 13 dice que nos ofrezcamos a Dios. Santiago 4:7 dice que obedezcamos, que nos sometamos a Dios. En resumen, amigos, el señorío objetivo de Cristo en la confesión, de acuerdo con la confesión de Romanos 10, versículos 9 al 10, significa reconocer que Cristo es divino, que tiene atributos divinos, que Él resucitó para gloria de Dios Padre. Y el señorío subjetivo de Cristo es cuando usted y yo obedecemos al Señor, que reconocemos como Dios, como divino, como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Dicho esto, es un error garrafal decir que el reconocimiento subjetivo del señorío de Cristo es una condición de salvación. O sea, reconocer a Cristo para salvación como Señor se refiere al señorío objetivo de Cristo, no al sometimiento o dedicación al señorío subjetivo de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted dice que para salvarse usted tiene que someterse al señorío de Cristo, entonces usted está diciendo que la salvación es por obras y no es por gracia. Y usted está metido en un problema gravísimo, porque cada vez que usted peca en el día, usted está negando el señorío de Cristo que usted dice que es una condición de salvación. Cada vez que usted comete un pecado, usted estaría perdiendo la salvación que dice que usted se ha ganado por someterse al señorío de Cristo. Espero que este breve comentario sobre el señorío de Cristo nos ayude a entender la importancia de distinguir el señorío de Cristo en su aspecto objetivo y en su aspecto subjetivo. Y todos, por supuesto, los discípulos del Señor estamos llamados a obedecerlo, a someternos a Él. Pero esa dedicación o sumisión al señorío de Cristo, al señorío subjetivo de Cristo, no es una condición de salvación, porque todas las veces que nosotros cometemos pecados en nuestra vida, estamos negando ese señorío. Y si nuestra salvación depende de eso, pues todos estamos perdidos. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16.